Bien, jóvenes, ya se está acercando el fin de la materia, así que vamos a ver esta parte de los acabados. Cuando me refiero a acabados, me estoy refiriendo a la última parte o a la parte final. Por lo general, ya que el hormigón se echa, no siempre queda con una buena textura. Así que lo más importante es el acabado, es decir, darle un terminado que sea fino, plano y adecuado para la estructura. Entonces, eso implica también nivelación, darle una vista bonita, una buena presentación. Esto nosotros lo conocemos comúnmente como el proceso de regleado y el proceso de planchado. Entonces, uno agarra la regla y con la regla se asegura de que la superficie quede uniforme, ¿ya? Entonces, la regla va igualando, pero para utilizar la regla necesariamente tenemos que colocar maestras, ¿ya? Maestras así de hormigón, o sea, al nivel que nosotros queremos, y con la ayuda de las maestras empezamos a reglar. Y todo el hormigón excedente va saliendo. Una vez que ha oreado lo suficiente, se procede al acabado final, ¿no? Entonces se agarra un frotacho o una plancha y se empieza a emparejar a fin de que pueda quedar una superficie adecuada, ¿sí? Entonces es un proceso lento, no es rápido, requiere bastante práctica, pero la idea es colocar el hormigón a fin de que se pueda ver bien. Eso puede ser en un revoque, ¿no? De una pared o en el vaciado de un piso o puede ser en el vaciado de una losa, ya sea de una o podría ser en el vaciado de un pavimento rígido o cualquier obra. Ya cualquier obra merece y necesita tener un buen acabado. Así que en eso consiste el acabado. Ahora, cuando las superficies son grandes, es necesario utilizar otro tipo de técnicas, ¿sí? Vamos a ver lo que es el aplanado, ¿ya? Esto de acá se llama un frotacho largo, ¿ya? Es como los frotachos normales, pero es más largo, más pesado y tiene un bastón para que pues, se pueda manejar. Esto no es tan sencillo manejar, ya parece sencillo, pero por lo general lo tiene que manejar alguien que tiene cierta experiencia. Entonces, la idea del frotacho largo, por una parte, es alcanzar los lugares que son más inaccesibles, pero al mismo tiempo es lo suficientemente largo como para poder emparejar. La idea es distribuir uniformemente. En esta otra imagen, lo que se tiene acá son reglas vibradoras, ¿ya? Por una parte, podrían ser reglas vibradoras o podrían ser algunas estructuras donde se puede uno subir encima sin necesidad de dañar la losa. Este es un frotacho largo, diferente a este, que se utiliza para emparejar y darle este acabado. Entonces, primero se empuja por la parte del talón y cuando se levanta el frotacho, se lo levanta con la punta de adelante. Entonces, de esa forma, el frotacho va empujando y va arrastrando, va empujando y va arrastrando la mezcla y le puede dar ese acabado que se está buscando. Entonces, es una forma de poder darle un buen acabado, ¿no? Entonces, a medida que esto va secando, ocurre la exudación, ya sale el agua, burbujas y demás. Así que es un proceso también lento y delicado, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir, aquí está lo que es el frotachado. Entonces la idea del frotacho es también una forma de compactar y meter adentro y darle un buen acabado. Fíjense lo que está pasando acá, esta es una máquina que también hace el proceso de frotachado.
pero para superficies extensas. ¿Ya? En superficies muy extensas puede que un simple frotacho no sea suficiente. Así que es necesario poder abarcar todo el área en poco tiempo. ¿Sí? Bien, el planchado, ¿no? El planchado es algo más preciso. Y para poder planchar hay dos formas, ¿ya? Uno es utilizando la plancha, simplemente se le pone agua y se empieza a utilizar la plancha como si fuera una espátula, ¿ya? Y otra forma es cuando se le echa cemento puro y con un poco de humedad se va planchando y la idea es darle un acabado más fino. El frotacho sí deja un acabado fino, pero la plancha deja un acabado totalmente fino, pero requiere más trabajo y más tiempo. Y también requiere cierta experiencia, ¿ya? Bien. Hay también otros métodos como el cepillado y el rastrillado. Este es un pavimento rígido y fíjense, ustedes han debido notar que el pavimento rígido tiene como texturas. Antes a alguien tal vez se le ha ocurrido que esas líneas que tienen el pavimento rígido eran hechas con clavos. No, es como una especie de peine que tiene estas lengüetas, que son las mismas lengüetas del piruleador. Esa máquina que se hace así, el piruleador, tiene unas lengüetitas que van haciendo salpicar la mezcla y le da una textura, ¿no? Entonces, para darle esa textura rayada al pavimento rígido, hay esta regla, ya que tiene estas peinetas. Esto cae y se mueve y le puede dar la textura que se quiere el hormigón, ¿sí? Ahí está la textura terminada, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? Uno, para que se pierdan todas las imperfecciones, porque el protacho no deja lo mismo que la plancha. Y por otra parte, este tipo de texturas puede cortar las rajaduras, no las rajaduras, sino los descascaramientos ocasionales que pueden ocurrir sobre la losa. Puede que se descascare una pequeña piecita y para que ese descascarado no vaya creciendo, entonces se hace esta textura rayada para que se corte justo ahí entre las rayas y se quede ahí la imperfección y no afecte a nadie. Entonces, por eso también se hace esa textura rayada. Y por otra parte, pudieran haber pequeñas microfisuras que también podrían canalizarse dentro de estas líneas y no ir avanzando. Así que tiene varias ventajas a considerar esa textura rayada, ¿no? Del pavimento rígido. A eso se le llama el rastrillado. Algunas texturas superficiales se le pueden dar al hormigón. Por lo general, cuando hacen las aceras, a veces agarran una cabeza o una base de botella y empiezan a darle textura. O a veces hay una almohadilla que es una madera que tiene tachoncitos y con eso van dándole la forma. O hasta el perro se mete, ¿no? Y deja sus huellas, es una forma también de textura, ¿no? Pero se puede dar diferentes formas y bonitos acabados al hormigón utilizando las herramientas correctas, ¿no? Bien, esto parece que son baldosas, ¿no? De hormigón. En el caso del pavimento rígido, primero se vacía, aquí se ha vaciado primero el pavimento, luego pasa la regla vibradora, luego se utiliza el flotacho largo y se afina, ¿ya? Y también hay otras máquinas que son afinadoras de concreto que le dan una superficie apropiada. Esto es un fumigador donde fumiga de forma pulverizada un aditivo antisol, ¿ya? Ese aditivo antisol evita que salga la humedad del hormigón y este pueda aguantar más tiempo sin la necesidad de un fraguado, o perdón, de un curado, ¿no? Es un aditivo de curado este, ¿no? Bien.
Eso con respecto a puesta de obra. Hablemos acerca de las juntas. Las juntas se refiere a que las estructuras no pueden ser de largo indefinido, sino que tienen que tener ciertos largos máximos. Porque si uno hace una estructura que tiene un largo indefinido, pues en algún momento se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Porque el hormigón, al igual que cualquier otro material, se contrae y se expande, empieza a trabajar. Y cuando un elemento es muy largo, la contracción y la expansión supera el valor admisible de resistencia que tiene el concreto a la deformación, que es 0.03, y se rompe. Imagínense, ¿no? Cuando se hace una acera de casa que es lo suficientemente larga, pero angosta, se va partiendo en pedazos. El albañil le da las juntas, ¿no? Lo canalea, ¿no? Y eso se llaman juntas. Así que cuando pasa el tiempo, el hormigón se empieza a contraer y expandir y empieza a encontrar esas juntas y empieza a trabajar en la expansión y la contracción en las juntas que se han definido. Pero si uno lo hace todo liso y no hace ninguna junta, pues el hormigón se va a expandir y se va a contraer y va a generar fisuras. Pero las fisuras no van a ser rectas, sino van a ser así como electrocardiogramas y demás, donde van a dar un aspecto feo. Así que es necesario hacer juntas. Si se va a hacer una viga, por ejemplo, un colegio que tiene una viga muy larga y muchas columnas, es mejor hacer módulos y de esa forma mantener la estructura completa. Pero nunca tendría que hacerse una viga, aunque tenga fierro totalmente larga, porque el proceso de expansión y contracción puede generar esfuerzos que no están previstos en el cálculo y puede haber fisuras. Así que es mejor dividir por módulos y se puede tener una estructura larga, pero por módulos, y no una estructura larga o una viga que sea completa y muy larga. Así que el proceso de juntas en el concreto es muy importante. Cuando no se hacen juntas, ocurre esto. Esta es una típica fisura por contracción, porque fíjense, en esta parte no hay continuidad de la fisura, ya se ha descontinuado. Esto no quiere decir de que el suelo se ha hundido y por eso se ha rajado esto, no. Esto se debe al asunto de la contracción. Entonces, seguramente que cuando este pavimento rígido estaba secando, antes de que termine de fraguar, no han hecho el corte. Deberían hacer el corte antes de que termine su proceso de fraguado. Seguramente ha terminado su proceso de fraguado, ha empezado a endurecer y ahí es donde ha ocurrido la junta. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Así que es importante realizar la junta, ¿sí? Tengo un muro bastante largo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como dice acá, el muro se contrae y el muro se expande. Y ese proceso, fíjense, ocasiona una fisura. Así que para que eso no pase, tendría que construir una junta y disimularla bien a fin de que no sea notoria, y ahí el muro se va a empezar a expandir y contraer y no va a causar una fisura desagradable como esta. Ahí está una fisura que se ha hecho, que se ha construido esta fisura, y fíjense que el hormigón ha encontrado esta junta, y aunque esto no estaba cortado, pero se ha empezado a fisurar en la junta. Esta parte de aquí no es visible, ¿no? Todo esto de aquí no es visible, solamente es visible esto. Entonces, pero fíjense, hay una pequeña fisura que se ha definido, pero la junta está empezando a trabajar. Entonces, queremos hacer juntas de esta forma, ¿ya? Aunque acá abajo se raje de otra forma, pero la junta ha empezado a trabajar, ¿ya? Entonces, la idea es poder definir las juntas. Bien, ¿cuánto tiene que ser el espaciamiento entre juntas? Para el caso de muros, cada 6 metros, ¿ya?
con aberturas frecuentes y 7.6 metros con muros sin aberturas. Aquí en el caso de losas, entre 4.5 y 6 metros. ¿Ya? En muros, según este autor, de 6 a 9 metros. ¿Ya? Estas son, según este autor, 6 a 7.5 metros para muros. Según el ACI, 24 a 36 veces el espesor de la losa. ¿Ya? Si es un pavimento rígido de 12 centímetros, a ver, multipliquen 12 centímetros por 24, ¿cuánto sería? ¿Mm? ¿Cuántos centímetros? 12 por 24. A ver, ¿quién está con 288. eso? Centímetros. Eso sería como 2 metros 80. Casi cada 3 metros tendría que colocarse las juntas como mínimo. Ya no más. Eso tendría que ser el tope. Porque si lo coloco más, entonces eso ya va a trabajar de otra forma, ¿no? Y no va a ser nada bueno que se defina una junta de esa forma, que el hormigón defina la junta y no yo, ¿sí? Y aquí hay algunos consejos sobre este asunto de las juntas, ¿no? Aquí está la estructura larga, ¿no? Que les estaba diciendo. Se podría colocar una viga larga, pero el edificio tiene que ser dividido por juntas. Miren, aquí también hay una junta, y si se disimulan bien, pues estas juntas pueden ser innotorias, pero el edificio entero está dividido por partes, de tal forma de que estos pedazos pequeños no sufran efectos de contracción y expansión debido al calentamiento y al incremento de estos materiales. Porque el sol le va a dar y se va a calentar y se va a expandir. Va a venir la noche, se va a enfriar y se va a contraer y va a ocasionar fisuras. Entonces, para evitar eso, es mejor definir las fisuras con este tipo de juntas, ¿sí? En los edificios, ¿sí? 6 metros de separación en muros con aberturas frecuentes. Nunca más de 6 metros de separación en muros sin aberturas. 3 a 5 metros en una esquina, si es posible. La línea de cada extremo de la abertura en el primer piso, por encima de la abertura al centro de esta, y son preferibles en los extremos de la abertura. Aquí están los detalles, ¿no? Donde hay un extremo, un ángulo, ahí hacer un corte, ¿no? O sea que este elemento está separado en teoría de este otro, pero se encuentra como unido, ¿sí? En C de 3 metros en una esquina, ¿no? El E y el B por encima de la abertura al centro de esta, ¿no? Aquí hay una abertura, se coloca al centro y se hace el corte. Ustedes han visto, y fíjense bien en los pavimentos rígidos, las tapas de alcantarilla. Los cortes van justo al centro del diámetro de la tapa de alcantarilla. Entonces, ustedes cuando pasen por una estructura así, sean observadores. Ya fíjense bien los cortes, fíjense bien las juntas. Vean una acera, vean cordones de acera y fíjense las juntas. Ahora, si no han hecho juntas, fíjense dónde han aparecido fisuras y ustedes van a ver que las fisuras están casi a la misma distancia, tienen las mismas separaciones. Entonces, sean observadores cuando vean el concreto, ¿ya? Ahí pueden aprender cosas acerca de él, ¿no? Fíjense, aquí se han hecho juntas, ya para este muro de concreto. No es que se vacía todo en uno y listo, ¿no? Sino que se ha hecho conjuntas para el proceso de dilatación y contracción, ¿no? Este es un muro de contención. Fíjense, aquí está el edificio de la San Simón y aquí se ve una junta.
¿Notan? Está separado por un punto. O sea, son dos piezas acá y puede que haya más, pero están separados por una junta. Sean observadores, ¿no? Ahí está la junta, donde aquí hay dos columnas y están que separa a la estructura, ¿no? Okay. Idea acerca de la fundación. Fíjense, aquí es un pavimento rígido, se ha vaciado hasta acá nomás y aquí le falta la otra mitad. Esos son fierros que se llaman pasajuntas, ¿ya? O pasadores. Se hace un vaciado al lado de esto y ya se ha creado una junta fría. Se habla de junta fría cuando se está uniendo un hormigón antiguo con uno nuevo. Eso se llama junta fría, ¿ya? Entonces ahí sí se forma una junta fría, ¿no? Pero si todavía está fresco, ya no es una junta fría, ¿no? Ahí están los fierros que van a agarrar al otro pedazo de concreto, ¿sí? Ahí está el pasador. Este fierro de acá es este de acá, ¿no? Esto se llama la barra lisa, ¿sí? Una parte va engrasada y la otra va adherida al hormigón. La idea es de que cuando el hormigón se expande y se contraiga, ese fierro tiene que también entrarse y meterse, entrarse y meterse. Entonces, de esa forma, permite de que el hormigón vaya contrayéndose y dilatándose, ¿sí? Entonces, el fierro no tiene que evitar eso, más bien tiene que permitir ese movimiento. El fierro sirve para que estas dos mitades, una no se venga abajo ni la otra arriba, ¿sí? Sino que las dos bajen o las dos suban. Una no se va a hacer así. Entonces, para eso sirve el pasador, ¿ya? Bien, aquí hay una ecuación que nos permite calcular cuánto es la cantidad de contracción que tienen los elementos. Vamos a ver un poco acerca de la ubicación de la junta. Algunos autores describen algunos datos sobre a qué distancia o qué separación tienen que tener las juntas, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta siempre estas tablitas. Aquí está un edificio que tiene forma de L, pero no se construye en forma de L, porque se podía colocar una viga que vaya directamente a la mitad de esta otra viga, pero se hace una junta y son estructuras separadas. Entonces ahí está donde puede haber dilatación. Esto es una estructura que tiene 3 bloques. Se podría construir una sola viga, pero se ha hecho con juntas a fin de que el elemento estructural trabaje bien a la contracción y la retracción. Bien. Fíjense, esa es una tapa de alcantarillado. Entonces, todas las juntas del pavimento en la tapa de alcantarillado van dirigidas al centro, ¿ya? De la cámara. Aquí se tiene una cámara cuadrada que se ha colocado en forma de rumbo y fíjense, las juntas van a las esquinas, ¿ya? Porque si es que yo lo pongo, en vez de esto, lo pongo acá y esta esquina lo dejo así, por aquí va a venir una fisura, ¿ya? Va a venir una fisura acá. Así que siempre hay que colocar en las esquinas juntas. Bien. Entonces, hay diferentes formas de realizar la junta, ¿no? Vamos a ver un poco en la web. Vamos a ver esto de acá. Fíjense, hay algunos accesorios y algunas innovaciones que sirven para las juntas. Esta es una estructura donde se ha realizado una junta y necesariamente hay una separación de la estructura. Para poder darle cierta continuidad, se coloca estos accesorios y si ustedes se fijan bien,
estos accesorios son movibles, ¿ya? No están agarrados. Y cuando esto empieza a dilatarse y a contraerse, estas gomitas funcionan como un amortiguador, ¿ya? Y este se mueve con respecto a este otro y este otro con respecto a otro. Entonces esto va trabajando así. Así. Y la gomita va siguiendo el movimiento, aunque es muy pequeño, pero hay movimiento y mantienen la continuidad de la estructura. Entonces, fíjense otro modelo. Aquí hay otro modelo también donde esto se va moviendo. Ya es imperceptible. Aquí hay otro modelo. Fíjense, no están unidos estas piezas, pero sí esta goma permite el movimiento. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, aquí siempre es con una gomita. Aquí vemos la construcción que se ha hecho una junta y se está procediendo a sellar con un elemento que tiene propiedades elásticas, ¿ya? No con cemento. Y ahí está, fíjense, la junta, cómo se mueve. Aquí hay otro ejemplo de cómo se mueve la junta de dilatación, ¿sí? Bien, vamos a ver más caminos. También se ha colocado una junta. Esto es seguramente un puente, ¿ya? También se coloca aquí, también se ha hecho una junta. Y aquí también en una autopista, una junta, donde seguramente aquí corre agua y demás, ¿no? Entonces, siempre son necesarias las juntas por razones constructivas, ¿ya? No es simplemente una fachada, ¿no? Sino que tiene un objetivo, ¿no? El utilizar juntas. Bien, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver la construcción. Ahí están las juntas. ¿Sí? Aquí cuando se coloca esta madera y tapa el vaciado y aquí se hace una junta, ¿no? Para comenzar el siguiente vaciado. Siempre se corta aquí. No se corta todo, ¿no? Solo se corta una parte y cuando el hormigón empiece el proceso de contracción y retracción, encuentra esta junta y fíjense, se ha rajado, ¿ya? Entonces esa es la idea. No es la idea cortar con sierra todo, sino que basta cierta profundidad y el hormigón encuentra la falla y aprovecha ese espacio para crear su propia junta. Fíjense qué ha pasado aquí. Ese es por asunto de juntas. ¿Sí? Aquí hay otra junta. Bien. Entonces, eso con respecto a las juntas, ¿no? Ahora nos volveremos a conectar. Se va a acabar ahorita, por favor.